Hey, who brought one of these with you to ¿Quién trajo church uno here de estos today? esta Anybody mañana en la got one of iglesia? these? ¿Quién tiene Yeah. uno de Now let me estos? ask you a question here. Who Tengo una believes this is the pregunta. word of God? Esta es la palabra de Dios. So we're saying that all of Eh, this is prophecy. Estamos diciendo, No contradiction. estamos diciendo que lo que dice la palabra de Dios no tiene ninguna contradicción And preach on it, and we y, would have a great day here at church. y que vamos a tener un gran día aquí en la What's iglesia. in this book that people don't want to talk about at church? Y una de las We cosas all que la agree iglesia this is no the word of quiere God. What escuchar a la iglesia, there are certain pages, hay ciertas páginas, ciertos that capítulos people don't want que to talk about, de cual la particularly iglesia when no it quiere comes to the hablar, reality of sin de la and realidad the del coming pecado judgment. y, That is not something that que people van are a ser eager to juzgados. talk about, De eso la gente but no we quiere can talk hablar, about it here pero at sí church. tenemos que Oftentimes hablar we de just go to eso Romans en chapter la 2, iglesia. verses Quiero que 12 por up to favor se vayan 16, al because we are going capítulo de through Romanos Romans 2 y together vamos as a a leer church, el and we are versículo now in a 16. section Y ahora that has estamos en to una do with sección sin que se and trata, que habla judgment. del And we pecado y just de found ser this last week juzgado. here at our church as La people were última talking semana, about conforme the del judgment servicio thing, pasado, we estaban find hablando that this is del día something de really a lot of juicio que va a people venir haven't y talked algo about que mucha gente before no ha hablado here de at este church. tema And so we aquí want en to la iglesia, have a es que queremos conversation tener about una this particular conversación de Romans esto. Es 2, que si por favor te 12 vas a to 16. Romanos I'm 2, pretty sure when we got pumped about going through vamos a Romans, and empezar el people were like, capítulo yes, 12. I love Romans. I'm Cuando pretty sure empezamos a hablar Romans en el 2 is kind capítulo of de like Romanos, what we're todos thinking estábamos of entusiasmados when porque we're íbamos a hablar excited. It's del not one of capítulo your de often Romanos, quoted pero favorite Romanos es parts uno de of the los book of versículos Romans, que no son but Paul is cotizados, writing here and pero he's aquí trying to Pablo paint está a hablando, picture, está and tratando de we hacer need to un hear punto que this necesitamos passage and escuchar este understand it. paisaje y lo So out of tenemos que respect for God's llevárnoslo a word, I nuestro would ask if corazón. we would all Es que stand al up respeto as I para la read this palabra de Dios, scripture, por even if favor you're watching pónganse de this pie, outside aunque or estén the ustedes overflow viendo or esto online, if afuera o you're en out la in some area internet, si estás watching, would you viajando, stand up que por right favor now te puedes and let's poner de give this pie scripture our y full vamos and a leer las undivided attention escrituras del because as Señor y vamos a much as darles any other toda nuestra passage, atención, this is the específicamente word porque este of God. versículo también This es is palabra Romans del chapter Señor. 2, verses Romanos 12 to número 2, 16. del For versículo all who have 12 al sinned 16. without the law will also perish Los que without gentiles the law. eran And all who have sinned under the law destruido, will hecho be a pecar, judged nunca by the law. tuvieron la ley For it is not the escrita de hearers Dios. of the law Y los who are judíos, righteous quienes before si God, tienen la but ley the de Dios, serán doers of the juzgados law who porque do esa it es la ley, justify. porque For no the la Gentiles who obedecen. do not Pues have the law el simple are acto de neither escuchar la doing the ley law no nos hace requires. justos ante They are the Dios. law unto Es themselves, obedecer and la they do not ley have the lo law. que They nos hace show that the justos ante work of sus the law ojos, aunque is los written on gentiles their quieran, hearts, while their conscience no also cuentan con bears la ley, witness, and their conflicting con la ley thoughts and escrita de views not Dios, even muestran que excuse them. conocen esa On ley that day, cuando por we, according to instinto our la gospel, obedecen, aunque God nunca la hayan judges the oído. secrets Ellos of demuestran men que tienen la ley by de Dios Christ escritas en el Jesus. corazón por su Please go propia ahead and have conciencia your y sus seat as propios the reading of pensamientos God's o los word. You acusan can o see the bien les idea is that indican there is que a están coming haciendo lo day correcto. of Y el judgment. mensaje And we've been que looking at proclamo this es idea que all the way acerca el since día chapter en que 2, Dios verse juzgará 5, por if you medio de want to look back Cristo in there, Jesús la vida where it said, secreta de because of cada their uno de hard and nosotros. Esa es la impenitent, lectura del día. Por favor, unrepentant tomen heart, asiento. you are storing up Tú wrath for estás yourself guardando on the day of wrath que when seas God turns his judgment juzgado en el día fully. de juicio. So everything's Es been que flowing from todo that está thought. flotando There de is ese a day of pensamiento que va wrath a where venir un God's día de righteous justicia, judgment is que la going to justicia de be Dios revealed. Some nos va a people, they love juzgar y their se va a doing ser good and they revelada. will be welcomed Mucha into gente va a glory. hacer Others who are cosas buenas y lo self-seeking and van a doing bienvenir evil, a la gloria there de will be Dios, wrath pero la and gente que ha fury. hecho cosas And malvadas then notice verse 12, the va a beginning haber of our consecuencia de su passage pecado. says for. Y si pueden So whenever ver you see aquí, these cuando fors ves in en el Romans, you capítulo que got to go dices back and para, see what quieres the que fors are regresarte there a for, ver right? para, Because de qué we're habla flowing. de para, Notice porque even está verse 11, flotando for aquí en el God versículo shows no 11, porque partiality. dice que Dios Because no in verse muestra 9 and verse favoritismo. 10, Y en he el said that this versículo judgment 10 is going to dice come to the Jew que first la and justicia vendrá also a to the los Greek. judíos y también a So what he's going to a los start doing is gentiles. he's going Es to que lo que start va a empezar a addressing hacer es the que va a empezar Jews hablándoles a los particularly. judíos If you primero think that because particularmente, you're a porque Jew, tú crees you're que going eres to get out judío, of the coming day te of vas, judgment. te Well, you la, need to know that no, God no is vas a not going to escapar show el partiality. God juicio is de not going to ti, play pero favorites. Dios no va The a tener Jews are ningún not getting away favoritismo. with it Los easier judíos
no se van a escapar más fácil que los demás.
Y eso es donde nos lleva al versículo 12, que dice que todos los que hayan pecado, esto habla de todos los gentiles, y que todos los que hayan pecado bajo las escrituras van a ser judíos por la ley. Entonces, de la ley que estamos hablando es la ley de Moisés. Estamos hablando de los primeros 5 libros de la Biblia se llaman Torah por los judíos, porque ellos tienen algo especial con Dios, porque ellos hablan de eso en los primeros 5 libros, pero los judíos creen que no van a ser juzgados como los demás. Ellos no van a ser juzgados porque ellos tienen la ley de Moisés, pero eso es el problema que Pablo les está diciendo, que les está diciendo en el capítulo 16. Hemos visto estos antes, ahora vamos al capítulo 1. Vimos de esto muchas formas. En los primeros 2 capítulos vamos a ver Romanos 1:16, que esto por esto es como funcionan sus pensamientos en Romanos, cuando estaba entusiasmado a predicar la palabra de Dios y quería ganarse almas en Roma, y en el versículo 16 dice que no tiene vergüenza del evangelismo, que es las buenas nuevas, nos revela cómo Dios nos hace justos. Esa que hacen justos ante sus ojos, lo cual se logra de principio al fin por medio de fe. Que voy a predicar el evangelio porque es el poder de Dios que salvo. Es como la gente se vuelve justa porque tú respondes en fe, y es como lo declara Dios y los considera justos. Y en el versículo, porque dice que en el versículo 18, en el 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que ha injusticiado, restringen la verdad. Y el 19 dice, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Y la razón por qué tengo que predicar de esto es porque mucha gente se ha volteado, se aleja de Dios y se han volteado a sus propias creencias. Si puedes ver, tenemos el boletín, y toma unas notas con nosotros esta mañana. Es que vamos a repasar lo que estamos aprendiendo. Ahora vamos a irnos a Romanos 1. Se trata de la presencia de Dios que los va a dejar a su pecado. La ira presente de Dios para entregarlos el pecado. Que cuando la gente cambia la gloria de Dios por lo que ha hecho, Dios los deja ir a sus pecados. Y tú puedes ver que Dios no está contento porque Dios los está entregando a sus pecados en su vida. En Romanos 2 cambiamos un poco del presente de la justicia de Dios, pero la futura ira del Señor. Entonces, se trata de la futura ira de Dios en el día del juicio para todos. Y esto es lo que va a ser, vamos a ser juzgados, todos van a ser juzgados. Si eres judío o eres un gentil, o vas a la iglesia o no vas a la iglesia, o vives en el mundo, este día de justicia, todo mundo va a ser juzgado. Eso habla el libro de Romanos 2, y es lo que nos está enseñando. Es que ahora vamos y regresarnos a nuestro texto otra vez. Vamos a Romanos 2, versículo 12. Es que si ahora tomas tu pecado y te lo llevas y no sabías, Rafael, otra vez se bajó. Si eres judío o gentil, si vas a la iglesia o si vas a la iglesia, es que vamos a poner eso para el punto número 1, que tenemos que buscar lo que dice las escrituras sobre el pecado y el juicio.
No podemos decir que esto es algo de lo cual no queremos hablar. Tenemos que buscar lo que dicen las escrituras sobre el pecado y el juicio. Y si tienes pecado en tu vida, vas a ser juzgado. Eso es lo que nos están enseñando las escrituras. Tenemos que estar hablando de esto en la iglesia. Tenemos que asegurarnos a dónde estamos nosotros con Dios, y nosotros también tenemos que estarles comunicando esto a otra gente. Es que Pablo está cambiando, que está hablando de ellos y ahora está hablando de la gente que conoce la palabra de Dios y la palabra, que saben lo que tienen que hacer, pero todavía siguen pecando. Y luego en el versículo 17, para la próxima semana, cuando sigamos estudiando el capítulo de Romanos, si te llamas judío y confías en la ley de Dios y te jactas de tu relación especial con Él, está hablando de la gente judía que tiene la palabra de Dios, que tienes una identidad, que eres una de la gente de Jesucristo. Tú estás en peligro porque también estás en peligro de que seas juzgado. Eso es lo que está hablando aquí en el libro de Romanos. Ahora nos vamos a Juan 5 también. Juan 5. Ahora nos vamos a ir al capítulo Juan 5, versículo 45. Aquí el conflicto entre el conflicto entre los judíos, entre los judíos y los gentiles se está revelando. Están usando la ley de Moisés como una cobija, siente que esta cobija de la ley de Moisés se siente como un tipo de protección. Y aquí en Juan 5:45 les dice esto: no pienses que yo os acusaré delante del Padre. El que os acusa en Moisés, en quien vosotros habéis puesto vuestra esperanza. Porque si creías en Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Es que Moisés no te va a estar defendiendo en el día de justicia. Moisés también te va a acusar, porque Moisés habló de Jesucristo también en el libro de las leyes. Es que si tú puedes ver, los judíos piensan que porque son los hijos de Dios y sabemos lo que dice la palabra de Dios, vamos a estar en un mejor lugar que la gente que no sabe esto. También esto pasa con la gente que va a la iglesia, porque van a la iglesia, que van a estar mejor, en un lugar mejor, porque saben de Dios, escucharon la palabra de Dios. Eso también puede que también sea un sentido de mentira, porque si tú conoces un judío y no reconoce al testamento griego y no conocen todas las escrituras, y si solamente te dicen que solamente creen en los primeros 5 libros en la Torah, y le puedes decir en que en la profecía de la Torah y en la profecía de Moisés, que él dijo que iba a haber alguien en Génesis 3:15, alguien que iba a nacer de una mujer, que le iba a romper la cabeza de Satanás y la víbora. Tiene que haber algo más de la historia hasta el final de Deuteronomio. En Deuteronomio 18, que iba a venir un profeta y que mejor escucharas a ese profeta, porque ese profeta iba a hablar de Dios y que ese profeta iba a requerir de eso de todas las personas. Pero Moisés estaba hablando que iba a venir otro profeta. Es que simplemente no puedes decir que crees la ley de Moisés, porque aquí te lo está confirmando. Moisés tenía profecía, tenía pinturas, pero todos estaban apuntando a mí, a Jesús. Ahora vamos a ver Juan 5:27. 27-29 y al 27-29, y esto es Jesucristo, se está refiriendo al Padre, lo que el Padre le ha dado, y Él me ha dado la autoridad para juzgar a todos, porque es el Hijo del Hombre. No se sorprenda tanto, ciertamente ya sea acerca el tiempo en que todos los que están en las tumbas oirán la voz del Hijo de Dios y resucitarán. Los que hicieron el bien resucitarán para gozar la vida eterna, y los que continuaron en su maldad resucitarán para sufrir el juicio. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo según Dios me indica, por lo tanto mi juicio es justo, porque llevo a cabo toda la voluntad del que me envió y no la mía. Es que aquí muy bien dice que los que hicieron buenos se van a ir con Dios y los que hicieron malos van a sufrir el juicio. Esto es
esto es algo que todos nosotros tenemos que entender, que va a venir un día del juicio. Es que hay diferentes líneas aquí abajo del punto número, abajo del punto número 1. Vamos a poner abajo del punto número 1 que cada uno es juzgado según lo que ha hecho. La semana pasada hablamos de lo que pasa, que todos vamos a ser juzgados y que todos vamos a ser juzgados por sus obras, por las cosas que han hecho, si hiciste cosas buenas o si hiciste cosas malas, que va a haber un día de un juzgado y que todos nosotros nos vamos a parar enfrente de Jesucristo. No va a ser como en el DMV, que hay una larga línea y que no va a pasar eso, simplemente vas a ser tú y Jesús, el Dios de los cielos y la tierra que tiene toda autoridad. Tú vas a estar enfrente de Él y si has hecho bueno, te vas a ir a la vida eterna y si has hecho maldad, te vas a ir a la resurrección de juicio. Pero al igual y unos de ustedes están pensando que si ya creíste en Jesús, que no vas a ser juzgado. Eso también dice en el versículo 5:24. Aquí en Juan 24 dice esto. Dice... En verdad, verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no viene a condenación, sino lo que ha pasado de muerte a vida. Si tú crees en Jesucristo, no vas a ser castigado, no vas a tener juicio, no vas a ser castigado por tus pecados, porque tenemos un pensamiento glorioso que queremos compartir contigo, porque nuestro pecado ha sido crucificado en la cruz y ya no los cargamos. Es que darle la gloria y la honra a Dios por eso. En ese sentido, nunca vas a ser juzgado, como dice Romanos 8. Por lo tanto, ya no hay condenación por los que pertenecen a Cristo Jesús. Esa es la parte de Romanos que nos gusta escuchar. Pero ahora vamos a hablar un poco más de eso. Nos decimos, pero si tú crees en Jesucristo, tú eres salvo del juicio. No vas a ser juzgado por tus pecados. La segunda línea del punto 1 es esto: los creyentes no serán condenados o castigados. A eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de Juan 5:24, porque nuestros pecados se nos han perdonados, porque cuando Jesucristo se murió en la cruz, Él ha pagado por nuestros pecados. Es que Dios, bendito sea el Señor, es que no hay condenación para los que pertenecen a Jesucristo, porque tú sabes que Dios te quiere. Él dio su Hijo por ti. Jesucristo te ama porque Él dio su vida por ti. Me encanta que ustedes sepan esto, como su hijo o hija, con ese amor perfecto tiene que quitarte todo miedo de que vas a ser juzgado. El perfecto amor nos quita todo el miedo, porque no nos da miedo de ser castigados, porque Jesucristo ya pagó nuestros pecados en la cruz. Pero también es bíblico que vas a ser justo, que también te van a preguntar todas tus cuentas. Ahora vamos a ir a... discutimos mucho de esto. Yo hablé de esto. Si es la segunda vez que estás escuchando esto, queremos asegurarnos que todos en nuestra iglesia sepa esto, que no simplemente no vamos a ir a Corintios. Vamos a ir a 2 Corintios. And it even calls it a judgment throughout Scripture. For example, 2 Corinthians chapter 5 is en el segundo de Corintios capítulo 5 está hablando claramente de la gente que es cristiana, que en el cuerpo que estamos viviendo ahora, que simplemente y que vamos a ir al cielo con el Señor en el lugar que Jesús tiene para nosotros. Yo sé que hay unos hermanos y hermanas que están ahorita campando, entienden esa analogía, que no puedes llegar a tu casa todavía. Esa es la idea también. La gente que cuando estará ausente del cuerpo van a estar en la presencia del Señor.
Pero mira lo que dice la gente, capítulo 5, Corintios 2, 5, y acá dice esto. Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o malo. Está hablando aquí que Jesucristo va a evaluar, no nos va a juzgar de acuerdo a nuestro pecado, pero nos perdona por nuestro pecado, nos da una vida nueva, somos una creación nueva en Jesucristo y lo viejo ya se acabó y ahora somos una nueva creación, pero ahora ¿qué hacemos con la vida nueva que Jesucristo nos ha dado? Tenemos que tener un tipo de evaluación a nuestra vida. ¿Cómo viviste tu vida nueva en Jesucristo? Entonces ahora vamos a ir a Primera de Corintios, 1 Corintios 3 a 15. Esto nos da una muy buena pintura del día de juzgar va a ser, porque nuestro pecado se nos ha pecado, pero va a haber un juicio de cómo viviste como un creyente en Cristo, alguien que fue salvado y se está parando en la fundación del Evangelio. No podemos crear nuestra vida en ninguna fundación excepto en la fundación de Jesucristo. ¿Alguien me puede decir amén? Y aquí habla de esa fundación. En el versículo 12 dice esto: ahora bien, si sobre este fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, baja, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanecerá la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es construida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como por fuego. Si estás usando fuego y piedras preciosas y cuando venga esta prueba, todavía van a sostenerse y va a ganar una recompensa. Eso es lo que Dios te dio, eso fue lo que hiciste con esas cosas que te di. Te va a decir que eres un buen siervo, que por favor entres a la presencia del Señor y te van a dar una recompensa basado en lo que has hecho, pero va a haber unas personas que no realmente hicieron mucho con su fundación, van a ser salvos también ellos y van a estar muy contentos de estar en la gloria de Dios y les va a adorar a Dios por salvarlos, pero sí van a tener un sentido de pérdida, porque pudieron haber hecho muchas cosas mal por Jesucristo, pero no lo hicieron. Cuando hablamos de cada uno de nosotros que vamos a ser juzgados por todo lo que hemos hecho, no vamos a ser juzgados por nuestros pecados, pero sí vamos a ser recompensados por las obras que hicimos en la fundación de Jesucristo. Vamos a agarrar eso para el punto número 3. Los creyentes serán recompensados por lo que hayan hecho sobre el fundamento de Cristo. Esto es un momento para nosotros que nos tenemos que tomar a corazón. Realmente estoy construyendo plata, oro y piedras preciosas a lo que me ha dicho la palabra de Dios en esa fundación, porque todos vamos a ser juzgados de acuerdo a eso. Si quieres hablar un poco más de eso, hay que hablar con nuestro grupo de compañerismo, porque si hay un sermón que te puedes referir. Hicimos un servicio este año que habla de eso. Cuando hicimos unas de las noches del Dabo Dabo, hubo en enero 27 hablamos de Primera de Corintios. Te puedes ir a escuchar ese sermón y puedes estudiar un montón, que hasta como creyentes nosotros vamos a aparecernos enfrente de Dios y Él me va a dar una recompensa basado a lo que creé en la fundación de Jesucristo. Que nunca has pensado eso. Es que si ahora nunca has pensado en esa fundación y lo que estás creando, te pido que te pongas a pensar en eso
y que la Biblia te hable de la forma, te cambie la mente diferente para cómo piensas las cosas. Porque esto es algo que Jesucristo hace claramente, que Él iba a venir como el Maestro y que Él nos iba a dar una recompensa dependiendo de lo que hicimos aquí en la tierra. Es que no realmente es de lo que habla Romanos 2. No habla del juicio, de la justicia. Romanos 2 habla del juicio de la gente que no conoce de Dios y van a sufrir por sus pecados y van a ser condenados. Quiero asegurarme que la iglesia de nosotros entienda que cómo se va a ver para nosotros aquí en la iglesia que estamos en Cristo. Ahora vámonos de regreso otra vez a Romanos 2. Es que vamos a escuchar aquí cómo les está avisando, cómo les está hablando a los judíos y por creer y poner su fe en Moisés. Es muy diferente, como que tienes una cobija de seguridad, pero te pones a pensar que vas a estar bien, porque yo hay veces que escucho a la gente que dice muchas de estas cosas. ¿Eres un cristiano? Sí, soy un cristiano. Yo voy a la iglesia todos los domingos. Tengo alguien que me mandó un correo electrónico porque estuvo ofendido, que uno de nuestras iglesias fue ofendido y les preguntaron que cuál era el evangelio y nos mandaron un correo porque dice que ellos leyeron la Biblia 7 veces. Ir a la iglesia y leer la Biblia no te va a ayudar 1% en el día del juicio. Quiero aclararles eso mucho. Es como un judío diciendo que ellos fueron a las sinagogas y que ya leyeron las escrituras y que se sentaron a los pies de los rabis y que ellos me dieron todos los mandamientos. Y hice todos los mandamientos que tengo que hacer, las bendiciones, las maldiciones, yo las leí todas, pero simplemente que con que hayas escuchado la palabra de Dios no te va a salvar tu alma. Y aquí dice en el versículo 13, dice, pues el simple acto de escuchar la ley nos ha hecho justos ante Dios. Que simplemente por haber escuchado, dice, el obedecer la ley lo que hacen justos ante sus ojos. Yo sé que este versículo suena un poco confuso porque dice que simplemente haciendo la ley de Dios vas a ser salvo, pero no habla de eso, habla de cómo vas a ser juzgado. Entonces vas a ser juzgado de acuerdo a las obras que tú has hecho. No está diciendo que no vas a estar justo por haciendo cosas. Ahora vamos al versículo 3 y aquí es el clímax de la introducción. En Romanos 3, vamos a leer esto. En el 3:20 dice, pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos, que no hay nada que podamos hacer para hacernos justos ante Dios y no podemos hacer nada para ser salvos. Pero tenemos que ser claros también que al igual y no lo hayas pensado, que tú vas a ser juzgado de acuerdo a lo que has hecho. Eso es de lo que estamos aprendiendo aquí. Tú puedes que escuchaste muy buenos sermones y leíste muchos pasajes de la Biblia y no te fuiste a tu casa e hiciste lo que dice la palabra de Dios. Eso no cuenta. No es lo que va a haber gente que va a ir ante Dios en el día del juicio y te van a decir Dios, Dios. Y van a creer que van a saber cuál fue su gran recompensa, pero no, les va a dar justicia por sus pecados, porque ellos fueron unos que escuchaban, pero no aplicaban la palabra de Dios en su vida. Eso es de lo que estamos hablando aquí. No simplemente estar en la iglesia y no en el mundo, donde lo escuchaste y te hiciste familiar con la palabra de Dios y lo sabes, sabiendo la palabra de Dios, no te va a salvar tu alma en el día de juicio. Sabiendo, hay veces que la gente se evalúa muchas veces. Yo he estado en la Biblia por 4 décadas. He conocido muchas diferentes iglesias, he hablado con muchos cristianos y he escuchado a muchos que dicen en diferentes ocasiones que te dicen, oh, yo no necesito que me enseñen a orar, yo ya sé orar. No me tienen que decir cómo compartir el evangelio, yo ya lo he compartido. Quiero decirte, hermano y hermana, no importa que sepas. No importa que sepas cómo predicar, lo importante es que sepas cómo orar o predicar. ¿Cuándo ha sido que
que has visto una alma perdida y hayas compartido el evangelio. No importa que sepas, pero lo que importa es lo que haces. No importa que lo tengas en tu cabeza y te sepas capítulo por capítulo, versículo por versículo, pero lo sabes y lo estás experimentando con Dios y que lo estás experimentando de adentro para afuera y que te cambia de la forma que vives y te transforma a ti. Y ahora eres esta forma porque lo haces, porque eres obediente a la palabra de Dios, no simplemente porque lo escuchas. Y hay veces que muchas iglesias tienen un pensamiento que ellos son salvos porque es todo lo que saben de Dios. No va a ser un examen donde que te dicen, ¿qué dice aquí en Deuteronomio? No es una prueba. El examen va a ser, ¿escuchaste lo que te dijo Dios? ¿Hiciste lo que Dios te dijo? Yo entiendo que justificación no es basado en lo que haces, pero lo que estamos aprendiendo es nuestra juicio va a ser basado en nuestras acciones. Y hay veces que nosotros tenemos que pensar realmente esto. Hay mucha gente aquí en la iglesia que está escuchando este servicio esta mañana porque han escuchado muchísimos sermones y te vas a salir de la iglesia y seguir viviendo igual, sin cambio, después de que escuchaste todos los otros sermones. Y tú crees que simplemente escuchando estos versículos, y la pregunta es que estos servicios no van a hacer ningún cambio en tu vida, al menos que tú tomes acción y implementes estos sermones en tu vida. Esta parte en Romanos, también en Santiago 1. Santiago 1 también está hablando que no puedes ser salvo por tus buenas obras y que no vas a ser salvo para mantener la ley, pero que si tú ves en la ley que vas a ser culpable por toda la ley. Es que no alguien va a ser salvo por guardar la ley, pero Santiago dice que tu ley va a ser, tu fe va a ser demostrada por cómo haces las cosas de Jesucristo y que haces lo que Dios te dice. Ahora vamos a ver a Santiago 1 en el versículo 22. Realmente necesitamos escuchar esto porque es una decepción que tenemos aquí en la iglesia. Santiago 1:22. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchan la palabra pero no la obedecen, sería como si como ver tu cara en un espejo, te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te haya libre y pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Entonces te está dando una imagen aquí, escuchando a que veas la Biblia predicado, te da una idea. Aprendes cosas de tu vida que es pecado, cosas que no debes de hacer. Pero tú lo puedes ver en un segundo cuando te ves adentro en las escrituras, y es que tú ves lo que Dios está viendo en ti que es pecado. Pero si sigues siendo tú mismo, entonces simplemente eres un escuchador de la palabra, pero no haces la palabra de Dios. No simplemente fuiste a la mitad, pero en tu cabeza piensas que tú completaste lo que te está pidiendo Dios que hagas, porque tú estás de acuerdo, porque dijiste amén. Pero cuando fue predicado, tú crees que tú eres una de esas personas, pero después te vas de aquí y no haces lo que te dice. Sigues haciendo las mismas cosas y no hay ningún cambio. No hay santificación, no te estás moviendo para adelante. Eres la misma vieja tú. Porque escuchaste algo. Vamos a poner el punto número 2. No dejes que tus oídos te engañen. No dejes que tus oídos te engañen, porque simplemente porque Dios te brilló la luz a ti en las escrituras, no significa que estás caminando en la luz, porque Él es la luz. Hay mucha gente que se identifican con unas iglesias y se identifican con la gente de Dios. Hay judíos que saben, yo sé cuál es la ley, pero no van a ser juzgados por lo que sabes de la palabra de Dios. Es que si tú has escuchado mucho de la Biblia en tu vida, te tengo que preguntar,
tú eres una persona que hace la voluntad de Dios. El punto es que escuches para que lo puedas aplicar en tu vida. No entiendo a muchos cristianos de la forma que leen la Biblia. He hablado con muchos cristianos de cómo leen la Biblia. Estuve trabajando en una iglesia y he trabajado en la iglesia por 20 años. De los últimos 20 años de mi vida, siempre tratando de animar a la gente que lea su Biblia. Y los cristianos siempre están tratando de leer la Biblia y siempre se atrasan en leer la Biblia, pero dicen, no te preocupes, voy a alcanzar donde estamos. Pero realmente no te entiendo. Es como que te estás atrasando. ¿Y qué significa? Es que vas a alcanzar ahí donde están. Es que hay veces que que piensas que un día simplemente todos los capítulos que no has leído vas a ponerte a donde debes estar. Muchas de las formas cuando lees la Biblia, no me importa que te hayas atrasado o te hayas adelantado, en ese momento, porque tú necesitas esas palabras de Dios en tu corazón, tú necesitas ser llenado del Espíritu Santo. En el día que estás leyendo la palabra, Él te dice algo que quiere que obedezcas y necesitas el poder de Dios para que cambies eso en tu corazón y que para que tú vayas y vivas llenado del Espíritu Santo en su presencia. No te estás atrasando ni te estás adelantando. Necesitas la Biblia en este mismo día para siquiera vivir. Pero la gente siempre está actuando como diciendo, oh, me atrasé, me adelanté. Yo entiendo que muchos de los cristianos que están aprendiendo la palabra de Dios, pero no simplemente estás leyendo para obtener la información. Espero que estés leyendo la Biblia para que tu mente sea renovado y quieres el Espíritu de Santo que te transforme en el día presente, en el día de hoy. ¿Alguien puede decir amén? No entiendo realmente. Yo he escuchado que la gente dice, oh, ya escuché ese sermón. ¿Cómo estuvo el sermón? Oh, estuvo bueno, pero la verdad es que el sermón no estuvo bueno ni nada si no haces nada y te vas a tu casa y sigues igual. El sermón no es bueno, al menos que tomes acción y hagas algo. No importa en qué capítulos de la Biblia estés, pero en lo que has sido llamado a hacer, eso es lo que importa. ¿Eres alguien que hace o eres una persona que simplemente escucha? Estás leyendo la Biblia como que estás buscando algo en las palabras, en las escrituras, y lo que haces, esa fundación que estás creyendo en Dios, es realmente todo eso importa. Realmente importa lo que estás haciendo por Dios y en la fundación de Dios hoy, el día de hoy. ¿Es por eso que lees la Biblia el día de hoy? Porque nada de eso importa. En mi preocupación es que hay mucha gente aquí en esta iglesia que simplemente escuchan, oh, sí, estuvo muy bueno el sermón, pero no está bien que se vayan a su casa y sigan igual y no haya cambio. Es que no vas a poder decir el día de juicio, oh, sí, leí escritura del día, oh, sí, leí la Biblia. No vas a poder decir eso porque va a ser tú y va a ser Jesucristo. Y te va a preguntar qué hiciste con lo que leíste, con la palabra que escuchaste, qué construiste en esa fundación en mí. Eso es lo que va a importar en el día de juicio. Ahora vámonos otra vez de regreso a Romanos número 2. Realmente quiero eliminar ese sentido de falsedad que mucha gente cree. Ahora vámonos a Romanos 2:14. Que nosotros somos la gente que tenemos la Biblia y vamos a la iglesia. Es que Pablo realmente, él está tratando de eliminar esa forma de pensar. No simplemente queremos hacerlo claro que tenemos la ley y la vamos a obedecer. No simplemente nos está haciendo claro que escuchando la ley no te va a ayudar, pero que si no haces la ley, aquí en el versículo 14 y 15 dice, aunque los gentiles quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen aunque nunca la hayan oído. Estos versículos te dan un punto que no ese es el punto del contexto del versículo, sino es que está hablando de la gente que no tiene la ley de Moisés. Otra vez repite aquí que los gentiles
los gentiles que tienen no cuentan con la ley. Aunque no tengan la ley, pero enseñan que el trabajo de la ley está escrito en su corazón, pero que su conciencia y que tienen pensamientos conflictos. No necesitas a la Biblia. La Biblia lo hace muy claro que esto está mal, no hagas esto, no hagas lo otro. Eso es un mandamiento para que seas obediente. Pero aunque la gente que no conoce la palabra de Dios, ellos también saben cuando están haciendo algo bueno o malo porque tienen esa conciencia, porque ellas saben, están usando sus pensamientos, pero esto es malo, pero lo voy a hacer de todas formas. Pero que puede haber juicio por lo que han hecho, por esa cosa mala que hicieron. Pero la Biblia te puede ayudar a entender, aunque cuando la gente no tenga la Biblia, ellos pueden entender que cuando están haciendo algo malo, no lo deberían de hacer. Y luego aquí, en el versículo 16, dice, y el mensaje que proclamó es que se acerca el día en que Dios juzgará por medio de Cristo Jesús la vida secreta de cada uno. El que va a estar haciendo el juzgado va a ser Jesús, pero específicamente lo que está diciendo Jesús es que Él va a juzgar los secretos. No simplemente estamos hablando de la gente que están ahí en el mundo abiertamente y la otra gente está probando de sus pecados, aunque les digan, sí, está bien que es un pecado, pero haz lo que te sientas bien, haz lo que se sienta bien a ti. Y que tú puedes hacer cualquier cosa, puedes hacer ídolos en los que tú quieras. Si tú quieres seguir pecando, puedes ser abierto de tu pecado, pero no tienes que pecar en secreto. Eso es lo que va a pasar en el día de juicio. Va a haber mucha gente que leyó mucho la Biblia y escuchó muchas predicaciones, pero todavía van a ser juzgados porque aunque no hicieron sus pecados abiertamente, pero sí estaban siguiendo pecando en secreto. Y cuando Jesús juzgue, Él va a juzgar de acuerdo a sus secretos. Eso es lo que tenemos que pensar esta mañana, que tú puedes engañar al pastor o a otra gente de la iglesia, al igual y puedes engañar hasta tu familia, pero si tú tienes pecado en tu corazón, en tu vida, lo estás manteniendo privado, secreto, déjame decirte que no es un secreto para Jesucristo y que sí va a venir un día donde Jesucristo va a tener esa conversación contigo al respecto de tus pecados secretos. Si has leído el libro de Juan, uno de los puntos que estamos hablando es que Jesús sabe. Jesús sabe dónde estabas antes de que vinieras y hablaras con Él. Jesús sabe cuando estás pensando algo, cuando estás hablando despacito, cuando crees que alguien no te escuche. Él sabe exactamente cuál discípulo lo va a traicionar. Jesús sabe exactamente antes de que la gente haga esas cosas. Jesús, conforme te sientas aquí en el servicio esta mañana, Jesús sabe todos tus secretos y algún día te vas a parar enfrente de Jesucristo y vas a hablar de esos secretos. El punto número 3 es esto. Tienes que deja de tener secretos. Tienes que dejar de tener secretos antes de que venga el día de juicio. Porque mira, te pones a pensar, ay, mira, esa gente pecadora está pecando, yo no soy así, porque tú también vas a ser juzgado de esa misma forma. No simplemente porque crees que lo mantienes secreto y en la oscuridad y que nadie sabe, todo esto va a salir a la luz y todos los secretos van a ser revelados el día de juicio y no va a haber que andes escondiendo algo. Ahora vamos a Hebreos 4. Hebreos 4, 11, Hebreos 4, versículo 12, y dice esto, y es por eso que nos juntamos para poder hablar de cosas de la iglesia, para abrir nuestra Biblia, porque no debe de haber ninguna cosa que se mantiene secreta. Dices, no puedes hablar de eso, no puedes hablar del juicio
Tenemos que evitar eso para cuando la gente está viniendo aquí a la iglesia. No podemos hablar de esas cosas. Tenemos que hablar de esto. Porque la iglesia en América está llena de hipócritas porque dicen una cosa y viven completamente diferente el resto de la semana. Jesucristo está atrás de ti. Tienes que saber eso, que no tienes ningún secreto de Jesús. Y que cuando conoces a Jesús, Él te va a conocer mejor que tu mamá. Jesús te va a conocer mejor que tu esposa, tu esposo. Jesús te va a conocer de una forma como tú siempre has querido que alguien te entendiera, pero también de una forma muy espantosa porque Él va a saber todo de ti. Y lo que te estamos dando hoy, estamos abriendo la palabra de Dios. Es que simplemente te estamos preparando para el futuro. Te estamos dando un preview de lo que va a pasar en el futuro. En lo que va a pasar entre ti, Jesús y nadie más. Y aquí en el versículo 12 dice esto, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tutanos y es poderosa para definir los pensamientos y las intenciones del corazón. Es que te van ahí poner enfrente de todos. Lo estás escuchando ahora porque esta palabra es como una espada porque te está cortando en el corazón, no simplemente externamente como quieres que la gente crea de ti o cómo te compartes, pero la palabra de Dios te corta dentramente en el corazón y vas a ver cosas íntimas de ti mismo, de tu corazón, que ni siquiera las escucharas de ti mismo, al menos que las escucharas en las Escrituras. Yo he escuchado aquí que muchos gente aquí de la iglesia les han dado una cirugía, pero tienen un cirujano que les van a hacer una cirugía y son muy delicadas y aunque tengamos toda la tecnología, toda experiencia y entrenamiento, y están viendo dónde está el cáncer y se empiezan a decir que está muy cerca a otro órgano y a veces que creen que no pueden que pueden ser tan precisos, pero la palabra de Dios es una espada que es tan precisa para exponer todos tus pecados, para enseñarte quién realmente eres. Te puede cortar para que puedan ver todo lo que pretende ser y todas las falsedades que tienes. Y te puede decir, no, esto es quien realmente eres. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Simplemente es un preview de lo que vamos a hablar con Jesucristo en el día del juicio. Porque Él te va a conocer mejor que nadie más en toda tu vida. Y no vas a poder esconderte, vas a estar desnudo enfrente de Él y para darle cuentas. Y la palabra de Dios ahora te está dando un preview de lo que va a pasar. Es que ahora arrepiéntete ahora que tienes tiempo todavía antes de llegar al día de juicio. Yo sé que hay gente que en este cuarto tiene secretos y hoy te levantaste septiembre 18 y no estabas pensando que hoy te ibas a entregar, ibas a confesar ese pecado y que no le has hablado a una alma de tu pecado secreto. Ahora, hoy es el día que confieses eso y que le hables a alguien de lo que estás escondiendo. Porque tú crees que ese secreto que tienes está salvo. No está salvo. Jesús ya sabe ese pecado que cargas. Y Jesús te va a juzgar por ese secreto que guardas. Hay gente que viene aquí a la iglesia todos los fines de semana y escuchan sermones como estos, pero se guardan sus pecados. ¿Quieres que te diga cómo pasa? Porque una persona vino a mí, vino y habló conmigo, vino y habló conmigo. Esta persona ha estado viniendo a la iglesia por años. Y a todo el mundo dice, oh sí, qué buen sermón, que estuvo, pero realmente nunca estaba compartiendo lo que tenía dentro de su corazón. Pero de repente, hace unas semanas, tuvo esto que tenía que hablar con alguien. Es algo que realmente no te puedo explicar, pero lo que te puedo reportar es que conforme he sido pastor de esta iglesia,
He tenido muchos diferentes hombres y me dicen, pastor, quiero hablar con usted, te tengo que confesar algo. No, y yo les digo que no le tienes que confesar a nadie, simplemente a Dios por parte de Jesucristo, porque ningún hombre tiene autoridad para perdonar pecados. Solamente Jesucristo te puede perdonar. No le tienes que confesar tus pecados a ninguna persona. Y ellos me dicen, no, necesito hablar contigo. Y quieren compartir y quieren revelarme sus secretos más oscuros. Nadie les llamó, nadie les dijo que lo tenían que hacer. Simplemente la palabra, el Espíritu de Dios que les está haciendo sentirse culpables y me quieren compartir las peores cosas que ellos han hecho. Es algo muy poderoso, una experiencia muy poderosa. Simplemente no te puedo no te puedo hacer. Hay veces que tienen tanto pecado y están reprimido este secreto, y cuando ellos empiezan a compartírtelo, no te puedo explicar lo que pasa en esas conversaciones. Hay veces que dices, oye, ¿cómo te guardaste todo eso todos estos años? Y aquí sale y ahora está en abierto, confesado. Puedes sentir qué pesado se siente en el cuarto. Esa experiencia no te la puedo explicar. Y ahora puedes empezar a sentir esa intensidad, de cómo esa intensidad se empieza a desaparecer en el aire y la carga simplemente se te empieza a disolver, y empezamos a hablar de esto, empezamos a orar y que Dios nos va a esperar por ese pecado, y es lo que ha hecho Jesucristo, que Él se murió específicamente por ese pecado, y empieza a haber gozo y empieza a haber luz y empezamos a orar y se van de ese cuarto libres, no cargando ese pecado, esa carga. Es algo increíble. Te lo puedo decir, no sé por qué, cómo pasa, al igual y porque yo soy el que está aquí predicando, pero vienen y me dicen estas cosas y yo me quedo sorprendido. Wow, no puedo creer esto, pero salen de mi oficina de diferente, una persona nueva, porque sus secretos se han desaparecido. Ya nadie está escondido en su corazón, ya son libres, pues está todo en el abierto, no en la oscuridad. Y tú también puedes tener esa experiencia también este día de hoy, en septiembre 18, 2022, el día en que tú dejas de tener secretos, porque no tienes que vivir con miedo y tener miedo de ser juzgado. Ahí está Campus Connect allá afuera, están orando por ti, te están esperando. Puedes hacer una cita con nosotros de martes a viernes, cualquier tiempo que tú quieras. Nosotros vamos a escuchar tu pecado. Ahora te vas a Santiago 5. Y esa es una de las preguntas, esta es una pregunta que podemos tener que puedes compartir en tu grupo de compañerismo. Santiago 5:16. Aquí dice, por lo tanto, confesáis vuestros pecados unos a los otros y orar uno por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Yo sé que yo he visto esto, yo he visto esto que pasa, a que la gente dice, aquí está mi pecado, y he orado por ellos y han sido sanos, un pecado en el cual han estado escondiendo por años, y se lo oraron a Dios muchas veces, pero todavía siguen con esta batalla y todavía hay secreto con ese pecado. Pero cuando lo compartieron con un hermano, se lo confesaron a alguien y oraron por eso, y ahora está en el aire abierto. Eso es cuando fueron sanados de ese pecado. Es que te quiero animar, que te quiero pedir que por favor, que si tienes secretos, que nosotros podemos hablar de esos secretos aquí en la iglesia. No importa, aunque traiga vibras negativas, aunque lo queremos traer a la luz. Si realmente somos honestos unos a los otros, no vamos a tener nada que nos castigue. Te pido que por favor, hay gente en este cuarto que tienen secretos ocultos. Yo sé y he hablado con mucha gente que tiene secretos oscuros, y he hablado con muchos de ellos
no te esperes hasta que sea muy tarde. Y cuando el día venga que vas a ser juzgado y nos va a confesar los secretos de todos los hombres. Deja que la palabra te corte a tu corazón, a tu alma, que hoy sea el día que tú hagas y seas obediente y confieses esos pecados para que tú no tengas miedo del día de juicio. Déjame orar por nosotros, Padre de los cielos. Te damos gracias que podemos leer tu palabra, que podemos leer el libro de Romanos y te damos gracias que Pablo está haciendo esta parte de pecado y de ser juzgados, lo hace muy claro, que esto sea algo en lo que podamos hablar aquí esta semana, que tengamos realmente una conversación de pecado y de juicio. Te pedimos por los creyentes, Señor, que nos tomemos a nuestro corazón, que nosotros también vamos a ser juzgados de acuerdo a lo que hayamos hecho en la fundación de Jesucristo y que nos preguntemos es cómo vamos a estar haciendo en nuestra fundación, dejando tomárnoslos a nuestro corazón. No, déjanos pensar lo que realmente dice tu palabra, déjanos tener gran conversaciones con nuestros hermanas y hermanos. Simplemente queremos venir ante ti, venimos ante ti, Padre amado, que a orarte que esta gente que está aquí todavía, que tiene secretos y que saben que que están en pecado, que tienen secretos y no lo están confesando, que siguen pecando todos los días con este pecado y no quieren compartir nada. Padre, por favor, que simplemente escuchando este mensaje no va a ser suficiente. Ábrele los ojos y que entiendan que vas a estar ante ti. Ábrele su corazón por la espada de tu palabra. Déjalos ver que no pueden seguir con ese secreto, que no es seguro y que van a ser juzgados en ese día. Que este día, Señor, que el pecado es confesado, que la gente pide en oración y que esas cargas que tienen, que las entreguen, que las comparten. Padre, que hoy sea un día de libertad y de perdón, de salvación, que no sea un día de juicio, que sea un día de salvación para que la gente que venga a Jesucristo y se entreguen y no tengan miedo de ser juzgados, pero que sean perdonados por lo que han hecho, que hoy sea el día que los pecados son revelados y que las almas son perdonadas, que hoy sea el día que hablamos del día del juicio y como la gente fue salvada del juicio. Padre, te pedimos que todos podamos decir que nuestros pecados ya no tenemos esas cargas porque han sido crucificadas contigo en la cruz. Bendice mi alma y que no tengo miedo del día de juicio, y que no tengo miedo de ver a mi Señor, porque yo sé lo que hizo por mí y puedo decir que todo está bien en mi alma y que mi pecado ha sido pagado por Jesucristo, que no voy a ser juzgado por mi pecado. Déjanos orarte esta mañana, que tu palabra ha sido cortada en nuestras almas y que no tenemos secretos que esconder, porque todo ese pecado ha sido pagado. Y déjanos decir que todo está bien con nuestra alma.